Bien, vamos a saludar inmediatamente con el doctor Oswaldo Moreno, consultor político internacional. Con él vamos a hablar sobre los Pandora Papers y la credibilidad del gobierno. Póngalo en pantalla el doctor Oswaldo Moreno. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar este diálogo. ¿Me escucha? Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan. Le ruego me disculpe, tengo un problema con mi cámara, pero lo escucho fuerte y claro. Muy bien, doctor. Bueno, acá le hemos puesto una foto y tiene buena pinta en esa foto. Chuta, ya, se la va a hacer bajar mi mujer, oiga, pero cuénteme a la orden. A ver, doctor. Bueno, después de todo este escándalo que involucra al presidente de la República en los Pandora Papers, la semana pasada el presidente de la República firma un estado de excepción a inicios de semana, inseguridad en el país, falta de trabajo, hay una serie de problemas que tiene el país y luego el día jueves el presidente se reúne con los miembros de Pachacutic, supuestamente llegan a un acuerdo con Pachacutic para congelar el precio de los combustibles, pero resulta que el día viernes el presidente le firma el decreto donde les congela, pero así lanzó la noticia que congelaba los precios, pero los medios dijeron que había congelado, pero se olvidaron de decirle al pueblo que también los había alzado. Bueno, primero, buenos días, un gran saludo a toda su audiencia, especialmente en el Ecuador profundo, que es donde tiene una gran penetración este medio de comunicación. Realmente el país está en una situación bastante complicada, donde la clase política en general está más o menos como, no sé si usted ha visto cuando algún ser viviente ha fallecido o está moribundo y las dos rapiñeras, en este caso carroñeros, están pendientes de quién se lo come primero. Entonces yo percibo, en general le cuento, en general porque yo no tengo compromiso con nadie, usted me conoce y el país me conoce a mí, una clase política obsesionada por sus espacios de poder, obsesionada por mantenerse, por sostenerse, por verse lindos en la foto, pero nadie habla de la gente. Nadie habla del día a día de las personas. La gente tiene problemas brutales de liquidez en sus mesas. Brutales, señor periodista. Es una cosa espantosa, espeluznante lo que está sucediendo en las refrigeradoras, en las mesas, en el día a día de las personas. El pueblo no tiene liquidez. El pueblo no tiene en este momento salidas. Y usted tiene una clase política preocupada de sus intereses, de su estabilidad, y nadie habla de la gente, nadie habla de las personas que están morosos en los bancos, nadie habla de las madres que tienen que vivir su día a día, nadie habla de lo más importante, nadie habla de lo fundamental. Entonces eso a mí me tiene sumamente preocupado, señor periodista, y creo que es importante que haya un debate, un diálogo nacional en ese sentido. Por supuesto, el gobierno creo que no está escuchando al pueblo. Al parecer les está diciendo una cosa y al siguiente día le cambia el discurso. El viernes el país se convulsionó en la mañana cuando justamente el presidente de la República anunció esta alza, bueno, del precio de los combustibles y después los congela. Y no es una alza de un mes, es una alza casi, si no me equivoco, de 4 meses. Estamos hablando del precio de los combustibles al mes de enero o febrero del próximo año. En este momento darle ese garrotazo al pueblo, pues yo creo que con todo el problema económico que tiene el país, los problemas de gobernabilidad que tiene el presidente de la República, ¿a dónde lo pueden llevar? Más los escándalos de los Pandora Papers. Mire, usted tiene un gobierno que lamentablemente su credibilidad se ha desgastado en dos frentes. Uno, en el ámbito internacional. Usted no puede pedirle a la gente que invierta en su país cuando usted tiene o cree o ha creído, más que tener o no tener, esa ya es otra discusión, ya eso es jurídico, no es conmigo. Es una discusión ética. Usted no puede, yo no le puedo decir a usted sabe que se actúa con el ejemplo. Siempre un gobernante debe ser como un padre. Usted sabe que los niños, la gente, repite lo que ve. Los niños hacen lo que ven en su casa. Lo mismo pasa con las sociedades. Entonces, si usted tiene un jefe de Estado que ha creído en estas figuras perversas que son los paraísos fiscales, para mí, que son centros de evasión, de lavado de activos, hasta de tráfico de órganos. O sea, el paraíso fiscal puede tener, así como gente que ha obtenido su plata honradamente, tiene de las peores
digamos, de los peores orígenes. Entonces, en ese contexto tienes tu imagen internacional afectada terriblemente. Usted ve que cada 3 días hay un portado, o como decimos en el argot popular, un periodicazo, porque me va a disculpar con todo el respeto a su gremio, pero aquí usted a media franja radiofónica, la pauta y no hay problema. ¿Ya? Aquí hay harto camaronero, me disculpen con todo respeto, no voy a generalizar obviamente, y gente honesta, pero usted en el frente interno no hay problema porque eso se arregla con pauta. Pero usted no puede pautar o arreglar con el New York Times, con la BBC, con el DW. Entonces tienes un frente internacional donde tu imagen se ha dañado. Segundo, en el frente interno a nivel nacional, tú no puedes exigirle a la gente que haga sacrificios tributarios cuando te estás derogando el impuesto a la herencia. O sea, me explico, eso es contradictorio, pues cuando me parece hasta cínico hablar de que 28 millones no es nada. Dejémonos de cosas. Entonces tú no puedes derogar un impuesto que te... Perdón que le interrumpa. ¿Cuál es el propósito de derogar el impuesto a la herencia del gobierno? A mí me parece un exabrupto, me parece, no le encuentro sentido, más allá del valor, de cómo te desgastas tu figura. Es como que, no sé su caso, pero algunos amigos suyos y míos que tienen pensiones de alimentos, mañana yo llego al poder y derogo las pensiones de alimentos porque me afectan. Y para remate te impongo tributos al que no tiene. Entonces son cosas que desgastan, creo que innecesariamente, la figura presidencial. Mire el caso de la seguridad, y en eso hay que ser honestos también. El presidente heredó ese gran problema, pero ¿cómo no lo va a heredar ese problema cuando el gobierno de Moreno, que le aclaro, yo no es mi pariente, yo soy de Columbia, un pueblito en la cordillera perdido sobre los 3.600 metros al nivel del mar. No tengo ningún tipo de parentesco con él. Es más, estoy pensando como esos pelucones hacer mi apellido compuesto, Moreno Ramírez. Mi mamá va a estar bien feliz hoy. Imagínese usted, el señor Moreno reduce el presupuesto carcelario en un 70%, pero ahí no hay que ser un genio, economista, abogado, consultor, obviamente pues. Y lo otro, que se les está yendo de las manos, la gran guerra que hay obviamente entre las bandas, que también hay que ser honestos, el 90-80% de esta violencia es producto de la guerra entre ellos. Entonces, pero esto también es un tema de las bandas y también es un tema de la fuerza pública, hay que depurar la fuerza pública, hay que tomar ciertas medidas un poquito para efectos de poder paliar esto. Entonces, es una situación que heredó el gobierno, en eso hay que ser honesto. Entonces, ante estas circunstancias, yo veo 2 salidas, porque sí existen. La primera, no podemos tampoco pretender que el gobierno, que haya una interrupción institucional. Esto es más o menos como cuando tú le pedías a tu papá, quiero un curso de inglés y a la semana te quería salir. Ahora te fregaste, ahora terminas. Entonces, lo peor que le podría pasar al país es que Lasso se vaya, se lo digo personalmente. Lasso debe concluir su mandato. Y hay una vía y un camino. Yo no le voy a hablar de encuestas, discúlpeme. ¿Y qué pasa si se vuelve insostenible? Aquí hay algo, usted y yo tenemos algo en común. ¿Y sabe qué es? Que vivimos en este país, que vivimos de nuestro sueldo y que nosotros no vamos a agarrar el primer avión y volar a Miami. O sea, no hay otra salida que no sea la de un país que tenga estabilidad. Y una crisis política de seguridad económica, etcétera, es lo peor que nos podría suceder. Yo, como le digo, creo que hay una salida. Permítame hablar un poco de soluciones y no solo diagnósticos. Esa solución está en las manos. Me hablan de que hay que destruir, que el peligro del correísmo. Vea. Yo a los señores correístas no los conozco. A Correa solo lo vi en televisión. Nunca fui funcionario público. Por ahí hice un par de capacitaciones con algún instituto que no representó ni el 5% de mi facturación en algún momento. Y le puedo decir una cosa. Para borrar el correísmo hay que superarlo, ¿ya? Esa gente dejó las muertes violentas en este país a 5.6 por cada 100.000 habitantes, cuando la media del país era 18 y la región era 20. Entonces, el gobierno quiere borrar el correísmo, fácil, bajen la inseguridad a menos de 5.6 muertes violentas. Y eso es posible. ¿Y sabe cómo es posible? Si me permite, con una gran inversión pública. Tiene que existir una inversión en seguridad, no hay otra salida. Mire lo que está pasando en el mundo. Y fíjese usted, Lasso tiene tanta suerte de tener tan malos opositores, por ejemplo, un Pachacuti, que los quiero mucho los de Pachacuti, pero Pachacuti está totalmente, digamos, sin una vocería clara, sin una línea clara, un día sí, un día no. Vea, el precio del petróleo, el nuestro que es castigado, ya pasó la barrera de los $85 y según todos los especialistas probablemente pase la de 100, la gamba, como dice nuestro pueblo. Las commodities, ¿qué son las commodities? Los recursos naturales, las materias primas se están disparando en el mercado internacional. Uh-huh. Eso significa que probablemente Lasso tenga más liquidez que Rafael Correa. Ahí está la respuesta, mi querido amigo.
No se puede guardar esa plata en fonditos en Suiza, en Miami, para que hagan más condominios en Brickell, en Miami o en Manhattan, sino para que hagan más etapas de La Joya, de La Orquídea, de Cotocollado, de Conocoto, de la Vía Baños en Riobamba. Entonces, la gran respuesta para mí está en la inversión pública. Y en esta ocasión no hay pretexto. Sí va a haber la liquidez suficiente para que el gobierno haga esa gran inversión en seguridad y poder resolver este problema. Pero doctor, pues si el Fondo Monetario Internacional le acaba de dar al país casi $1.000 millones, ¿y qué ha dicho el gobierno o el Ministerio de Finanzas? Que ese dinero hay que devolverlo, que ese dinero no es un dinero que lo ha donado el Fondo Monetario, lo han puesto así en las cuentas. Eso quiere decir que ese dinero va a ir a aumentar la reserva internacional. ¿Y eso a quién ayuda? Seguramente a los banqueros, porque ellos podrán usar ese dinero para hacer préstamos, pero al pueblo ecuatoriano parece ser como que no les interesa. El gobierno yo creo que no le interesa y todavía nos sigue con el discurso de Moreno, el presidente Lasso diciendo que no hay plata en el fisco, que no hay recursos y no hay no hay dinero para hacer inversión pública. Con ese discurso se sigue sosteniendo el presidente. ¿Cómo va a cambiar el país en el tema de seguridad si no inyecta dinero a la economía de este país? Más vale si el mismo ejemplo es él, que tiene su dinero afuera, en vez de tenerlo acá produciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que los inversionistas, cuando él está invitando a los inversionistas a invertir en el país, resulta que esos inversionistas le van a preguntar, señor presidente Moreno, pero usted tiene su dinero ahí. No, yo lo tengo afuera. Entonces, ¿para qué me invita? Mire, póngame atención a lo que le voy a decir. Y que creo que es sumamente importante. El otro día estaba yo en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Y nos encontramos un señor policía que estaba tú abajo. Y nos pidió de ayuda que le cuidemos la patrulla mientras iba a arreglar la llanta. ¿Por qué? Porque el señor no tenía nada de respuesta. Ni siquiera tienen gasolina las motos en este momento. Usted acertadamente ha dicho que lo que se requiere es efectivamente realizar una gran inversión pública. Es que no existe otra salida. No hay otra vía que no sea inyectar liquidez a la economía para poder reactivar en este momento a una sociedad, a un país que está sumamente golpeado. Y en ese escenario y en ese contexto, yo coincido con usted al 100%, yo pienso que la vía es la inversión pública. Y lo van a tener que hacer, es que no les va a quedar otra salida, mi estimado amigo. Este sueño de la inversión extranjera nos tomaría 20 a 30 años tener una inversión similar a la de Colombia, ni siquiera lo de Malasia, Singapur, que son los países que son los paraísos de la inversión extranjera. Nos tomaría 30 años. El problema es inmediato y en todo el planeta es vía inversión pública que los países se están recuperando de una situación particularmente complicada como lo es esta crisis económica producto de la pandemia. Correcto, estamos dialogando con el doctor Oswaldo Moreno, él es consultor político internacional, estamos hablando sobre la situación que atraviesa el país. Ahora, doctor Moreno, en el tema gobernabilidad del presidente de la República, que el país para él, bueno, creo que cada día se le torna un poco más ingobernable. Él llama al diálogo, llama al encuentro, su eslogan es el gobierno del encuentro. Y resulta que cuando está llamando al diálogo, está tratando de mafiosos a sus rivales políticos. Triunvirato de la conspiración, mafiosos, de todo, a alguien que incluso lo ayudó a llegar al poder, como Jaime Nebot. Vea, el señor Moreno, que reitero, es mi pariente, yo soy Moreno de Colta. El señor Moreno era inepto, era un sinvergüenza, pero sabe una cosa, tonto, idiota, no era. Eso hay que reconocerle al señor Moreno. ¿Ya? Y probablemente, yo le garantizo, que Moreno, precisamente porque no es un idiota, supo aglutinar a todas las fuerzas políticas en su momento y a todos, incluso a su brazo político, digámoslo abiertamente, la prensa en nuestro país es un brazo político, eso es un caso de estudio, más que criticarla o alabarla, la estoy describiendo. Un gran sector de la prensa es un brazo político. Pero Moreno, como no es idiota, supo mantener la fiesta en paz con ciertos actores políticos. Yo no le encuentro sentido a pelearse con Nebot. Usted puede cuestionar todo lo que usted quiera de Nebot, todo le podemos cuestionar, pero hay cosas en las que Nebot, una, es un hombre que tiene palabra, y créame, en mi caso yo prefiero que me maten o me metan preso en cumplir mi palabra, y segundo, es un hombre que tiene una influencia relevante, especialmente a nivel regional y puntualmente en la ciudad de Guayaquil y su campo de influencia. Entonces, declarar o acusar de un delito a Jaime Nebot
porque usted sabe que la conspiración, la sedición está en el Código Penal, es un delito. Eso es una calumnia que entiendo yo que tiene su sanción. Entonces yo no le encuentro sentido, no sé si creen que esto es un banco o una empresa o una monarquía, que tú empieces a emitir esa serie de acusaciones digamos que ya no aliados, ¿no? Entonces, hago la comparación con Moreno, porque Moreno, precisamente porque no era idiota, supo sostenerse en el poder. Entonces yo no le encuentro sentido. Ahora, vamos a ser más optimistas, porque, insisto, si hay alguien que está rezando para que Lasso continúe por la estabilidad del país y la imagen internacional, yo sí creo que hay algo que imitarle al innombrable Moreno. Y así como el señor Moreno hizo ese giro nefasto al neoliberalismo, el señor Lasso, ya veo que en lo de la gasolina va a tener que ceder al final totalmente como se había pedido. Yo le aseguro que si el señor Lasso hace un giro, no a la izquierda, sino un poco al centro izquierda, probablemente los resultados de su gobierno sean mejores. Podríamos pensar entonces de que Lasso tal vez podría eliminar ese decreto que hizo el día viernes con el alza y el congelamiento de los combustibles, tal vez en estos días, doctor, porque recordemos que mañana se le vienen unas jornadas ya de protestas. Esa es otra situación, por ejemplo. Mire, yo que fui activamente, respaldé más que las marchas de octubre, el concepto que era contra estas medidas que se tomaban contra el pueblo. Yo, en lo personal, creo que no es el momento, o por lo menos en el caso de ISA, que es un liderazgo a nivel nacional que se está consolidando, no es el momento de recurrir a situaciones iguales a las de octubre, porque octubre del 19 no es la misma situación de la que estamos viendo hoy. A mí me parece, primero tomemos en cuenta que Lasso está complicado porque no tiene ni 6 meses de gobierno y ya parece un cuartel militar el Palacio Presidencial, hay barricada, trinchera, y ya no puedes gobernar como Moreno a punta de esta excepción. Entonces yo creo que la vía, en este caso, como usted lo planteaba, es revisar esos decretos, y creo también que el presidente debe hacer un cambio, por lo menos en la conducción, y también en su entorno, porque, o sea, yo no creo que sean malas personas. Lo que pasa es que esto es como, vea, a mí cuando el domingo en la mañana, a las 7 de la mañana, me toca la puerta un testigo de Jehová, no le abro. Primero porque es muy temprano, yo respeto a todas las religiones, y segundo porque es una persona dogmática que cree en sus dogmas. Lasso está rodeado de mucha gente que está convencida que la mano invisible del mercado, o sea, la nada, lo que no existe, que un fantasma va a resolver los problemas. Y eso creo que ya se están dando con la realidad. Y estoy convencido de que el señor Lasso tendrá que hacer un giro al centro izquierda y tomar ciertas medidas que están probadas que han funcionado. Y una de esas es inyectar liquidez a la economía escuálida de los ecuatorianos. Entonces, en vez de engordar las arcas de las bóvedas de los bancos en Suiza y Miami, hay que poner esa platita a producir y a circular en la economía nacional en un momento tan complicado como este. Correcto. ¿Qué podría pasar con su aliado, podríamos decirlo, pero aliado por unos días nada más? Están aliados unos días y otra vez se abre del gobierno Pachacutic. En este momento que ellos incluso son parte de la CONAIE. Bueno, Pachacutic es quien debió ser la oposición natural al gobierno. O sea, la alternativa al neoliberalismo debería ser Pachacutic. O sea, realmente creo que Pachacutic, bueno, también tienen 5 años. Tomemos en cuenta que son un poder del Estado. Pachacutic en este momento encabeza el Parlamento Nacional, el poder legislativo, que es tan importante en una democracia. Creo que Pachacutic tiene que... Le pongo un ejemplo. Aquí en Guayaquil, en el año 2020, sufrimos una catástrofe, producto de la negligencia absoluta del Estado en todas sus instancias. Yo no he visto que hayan llamado a un ministro de Moreno, por ejemplo. Martínez anda haciendo turismo por el mundo impunemente. El señor ministro de Salud, ¿ya nos olvidamos lo que pasó en Guayaquil? Yo no veo que han llamado a un solo ministro. Por ejemplo, yo no veo que haya una ley, la presentación de una ley, y en general la clase política, cuidado. Entonces Pachacutic debería ser la alternativa natural, la oposición natural al neoliberalismo, debería ser el opositor natural, y lamentablemente no lo es. Y cuando yo hablo de oposición no hablo de sedición, de conspiración, hablo de una oposición constructiva, de una oposición que sume, que construya, y creo que eso puede suceder en el país. Doctor Moreno, el tema de la aceptación del gobierno en las últimas encuestas, que una de las encuestadoras por allí le pone casi de que ha bajado el 30%, 35% de su nivel de aceptación en el país. Esto tal vez lo preocupó a Lasso y comenzó a
a criticar a sus opositores y a cometer ciertos errores, la desesperación de Lasso. Parece ser que Lasso no tiene gente que lo asesore de verdad, porque hay gente tal vez dentro del gobierno de Lasso que odia a los contendores políticos y esos tal vez podrían ser los que lo hacen cometer errores. Mire, yo voy a ser honesto y transparente con usted, porque tenemos que ser honestos, no importa a favor o en contra de quién, siempre hay que ir con la verdad. Todos esos estudios que usted me nombra, y hay que ser honestos, reitero, y usted es un periodista formado con un marco deontológico y ético muy amplio, si no, no le diera la entrevista, ni usted me entrevistará a mí. Mire, gracias. De estos estudios que he visto, de gente seria, porque los conozco, he trabajado, incluso usted sabe, yo no soy encuestador, pero consumo muchas encuestas. Estas empresas serias, al menos la empresa, creo que es Perfiles de Opinión, siempre la confundo con Informe Confidencial, y la otra Click Report, que son gente muy seria, amigos míos incluso. Pero hay que ser honestos, y se lo digo a la opinión pública, solo se está tomando en cuenta Guayaquil, Quito Urbano, que representan exactamente más o menos el 22-23% del padrón nacional. Entonces yo no puedo hablar, al menos no podría de mi parte, y usted me conoce, decir que el gobierno ha bajado 30, 20, tal vez en Guayaquil y Quito, pero no podemos tomar en cuenta una encuesta para establecer un parámetro nacional. Entonces, yo no puedo dar fe de que el presidente ha bajado 30, 20 puntos, no lo sé. Adicional a aquello, te voy a poner un ejemplo. Si usted mañana tiene un examen médico y esta noche se toma unas 4 o 5 cervezas, el médico le va a decir, señor, regrese a su casa, no lo puedo atender, porque le van a salir las enzimas hepáticas por las nubes, ¿no es cierto? Entonces me va a dar una falsa lectura. Generalmente, cuando un gobierno tiene una crisis, ¿ya? O hay situaciones de este tipo, por la crisis carcelaria, por lo que usted quiera, en esos casos, lo óptimo es que las mediciones tienen que ser una vez, 2 semanas después o por lo menos 3. Yo creo que los indicadores más precisos del daño que hubiera podido tener el gobierno o no, los tendremos, yo pensaría, post feriado, probablemente el 15 de noviembre. 15 de noviembre, si usted gusta, tengamos una conversación, si tenemos alguna medición, y sobre todo de orden nacional. Pero establecer parámetros o determinar conclusiones con Guayaquil y Quito a nivel nacional no me parece lo más óptimo. Por lo menos yo no me voy a prestar por eso. Pero de alguna manera sí le ha afectado el escándalo de los Pandora Papers para su picada en cuanto a la aceptación del presidente de la República y toda la convulsión que hay en este momento por el tema del congelamiento de los precios de los combustibles y el alza al mismo tiempo. Sin duda, estimado, pero para yo hacer una afirmación, creo que mi abuelita la puede ayudar mejor que yo, o cualquier persona. Tiene mejor que yo. Yo necesito datos. Usted me conoce, yo con datos. Correcto. Yo, por ejemplo, le hablo lo del correísmo con datos. Yo no tengo nada con esa gente, le aseguro, no despectivamente. Ellos bajaron la inseguridad, o sea, es decir, se lo voy a poner de esta forma. Cuando usted va al médico, factores de riesgo, sobrepeso, edad, sexo, etcétera, etcétera, uno es la inseguridad. Cuando esa gente gobernaba, las muertes violentas eran 5.6. Hoy, usted acertadamente lo estaba escuchando, nosotros, Guayaquil, es más peligrosa que la capital mundial de narcotráfico, que es Sinaloa, en México. ¿Ya? Porque estamos con 22 muertes violentas. Nuestro récord fue 18 en algún momento. Todo esto es con datos. Con datos podemos conversar todo el día si usted quiere. Pero presunciones, ahí sí, conmigo no cuenten. En todo caso, yo quiero pensar, porque soy un hombre optimista, usted me conoció soltero, joven, ahora tengo un hijo, y cuando no tiene un hijo tiene otra visión de país. Quiero pensar que ojalá estos diálogos tengan resultado. A mi hermano Leonidas le mando un abrazo y un mensaje. No creo que la vía en este momento es la protesta ni la convulsión. Y al gobierno, yo no creo que la vía es de experimentos, digamos, filosóficos neoliberales. Creo que es el momento de la concertación, creo que es el momento de los consensos y creo que es el momento de levantar al país vía inyección e inversión pública. De otra forma, que Dios nos ampare. Pero que ese diálogo sea sincero. Como decía justamente antes de su entrevista, Salvador Quispe, que el gobierno ha engañado a los dirigentes de Pachacuti, los invitó a dialogar, pero quedaron de acuerdo que justamente se iba a congelar el precio de los combustibles y resulta que al siguiente día le firma otro tipo de decreto. Sí, bueno, es que también, a ver, también la gente pretende magia, pues, o sea, el primer paso es los consensos, los diálogos, y para eso están los actores políticos. Yo no le veo problema que haya diálogos siempre que estos diálogos sean sinceros y siempre que estos diálogos tengan un rumbo y siempre que estos diálogos mantengan un orden o una expectativa. Pero tampoco vamos a pretender que, a ver, vamos a ponernos de las dos vías. El gobierno no puede pretender que la asamblea se le regale y le apruebe todo, porque es un gobierno que llegó con 12 escuálidos asambleístas respetables, todos por supuesto, y creo que medio ha remendado un bloque
con 10 más que han logrado reclutar, espero que por la vía correcta. Entonces usted no puede pretender que el legislativo le apruebe todo. Peor cuando usted presenta estos mamotretos, pues de casi que ya vamos a volver a la esclavitud. Pues por favor, por un lado. Y por el otro lado, el legislativo también tiene que entender que tenemos que debatir y tenemos que ampliar el debate. Le pongo un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en el 98% de ese mamotreto de ley que presentó el gobierno, que entiendo que la está corrigiendo. Pero lo que sí estoy de acuerdo, y en eso yo creo que usted también está de acuerdo, es que tenemos que tener un debate y un diálogo nacional justamente en materia de empleo. O sea, tenemos un problema de empleo en este momento a nivel nacional. Y eso hay que debatirlo, hay que hablarlo, hay que discutirlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que esperar los resultados de este tipo de situaciones y conversaciones. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias al doctor Oswaldo Moreno, consultor político. Hemos hablado de varios temas de lo que está pasando en el país.